Bien, yo soy Fernando Martí, cronista de la ciudad, y en nombre de la Sociedad Andrés Quintana Roo les vuelvo a dar la bienvenida a esta novena sesión de conferencias Cancún 50 años, diseñada para rescatar la historia viva de Cancún. Voy a empezar esta intervención con una referencia personal. En 1985 publiqué un libro que se llama Cancún, Fantasía de Banqueros. Y ahí contaba la anécdota de que el presidente Echeverría fue un poco refractario al proyecto cuando tomó posesión del cargo. No estaba convencido porque tenía versiones encontradas en su gabinete, unos a favor de Cancún, unos en contra de Cancún. Y la anécdota que cuento es que después de varios meses, en el mes de agosto, el presidente invita al entonces gobernador del territorio, a Los Pinos, se pone a pasear con él por los jardines y le pregunta qué opina del proyecto. Y el gobernador del territorio no tiene ninguna duda. Se vuelca y le dice, este es el proyecto que necesitamos para desarrollar Quintana Roo, señor presidente. Los elementos están bien puestos, las gentes que lo están impulsando son serias, el lugar está muy bien escogido. Y al final de la plática, el presidente le dice, bien, gobernador, vamos a seguir adelante. Esa entrevista, para algunas gentes como Ernesto Fernández Hurtado o Antonio Enrique Sabiñac, fue definitiva para que Echeverría decidiera seguir adelante con el proyecto Cancún. Y el gobernador, que se encontraba entonces en Los Pinos, tratando de convencer al presidente de seguir adelante, se encuentra ahora en el escenario de la Biblioteca Nacional de la Crónica. Vamos a dar la bienvenida al licenciado David Gustavo Gutiérrez Ruiz. Cuando hablamos de 50 años de historia, aquí sí somos literales. En 1970, David Gustavo Gutiérrez Ruiz era gobernador del territorio de Quintana Roo. Fue nombrado en enero de ese año, coincidiendo en enero de 1971. En enero de 1971. Coincidiendo casi con el arranque del proyecto. Es decir, él tiene una historia compartida con Cancún. David Gustavo, si eres tan amable de hacer uso de la palabra y relatarnos esa interesante participación que tuviste en el desarrollo de esta ciudad. Gracias. Con tu permiso. Quiero agradecer a mi amigo Fernando Martí Brito esta oportunidad de asistir con ustedes para hablar acerca de la conversión del territorio federal de Quintana Roo al Estado de Quintana Roo de los Estados Unidos Mexicanos. Este fue un hecho que culminó el proceso nacional para integrar la Federación de Estados Unidos Mexicanos. Los dos últimos territorios federales que en el mismo momento se transforman en entidades federadas lo fueron Baja California Sur y Quintana Roo. Baja California Sur, unos años antes, durante el periodo de don Gustavo Díaz Ordaz y siendo gobernador del territorio federal de Baja California Sur, logró que se estableciera la vida municipal
y las antiguas delegaciones del territorio federal de Baja California Sur se transformaron en los 3 ayuntamientos, municipios primeros que estuvo Baja California, en tanto que esto no se dio en el caso de Quintana Roo. Ahí tomó ventaja Baja California Sur sobre Quintana Roo. Pero en el tiempo, esa distancia la desaparecimos y dimos origen a un movimiento muy importante en esta región que culminó con la erección del Estado de Quintana Roo y sus primeros 7 municipios, que eran más que las antiguas 4 delegaciones de gobierno. La vida municipal de Quintana Roo se da con 7 municipios. Quiero de manera especial no solo agradecer a Fernando la invitación para estar con ustedes esta noche, sino que quiero traer aquí a la presencia de ustedes un homenaje personal, merecido, justo, a la figura de quien realmente fue el verdadero artífice de poder hacer el cambio de Quintana Roo de territorio federal en estado. Es el presidente de los Estados Unidos Mexicanos a partir del 1 de diciembre del año de 1964, que impulsa las posibilidades de la transformación del territorio federal de Quintana Roo en el estado de Quintana Roo, que felizmente se da con el decreto que se aprueba en 1964 y que el día en que este decreto es aprobado, ese día me quedo sin trabajo porque terminó mi carácter de gobernador del territorio federal de Quintana Roo. Pero es importante decir a ustedes que en la iniciativa de decreto del presidente de la República establece que el Senado de la República, para encargarse del procedimiento de la transformación del territorio en Estado y la creación de la vida municipal, habría de designar un gobernador bajo la denominación de provisional que se hiciera cargo de esta tarea a partir de que el Senado aprobara la reforma constitucional, y en este proyecto se nominaron 3 personas para, de esa terna, el Senado de la República eligiera al gobernador del estado. Esa terna se preparó con 3 nombres. La encabezó el que habla, David Gustavo Gutiérrez Ruiz, que había concluido el día anterior como gobernador del territorio federal, y las otras 2 personas que integraron la terna, porque esto casi nunca se menciona y se va quedando en el olvido. Fue representando prácticamente
al sur del territorio estatal, don Juan Villanueva, miembro de una amplia y distinguida familia quintanarroense. Entonces él formó parte de la terna. Y la otra persona que formó parte de la terna radicaba en Cozumel y tenía por nombre Carlos Namur Aguilar. Ellos, junto con el de La Voz, integramos la terna y el Senado se pronunció a favor mío, y por la práctica parlamentaria acostumbrada se nombra una comisión para ir a invitar a David Gustavo Gutiérrez a trasladarse al Senado de la República a rendir la protesta de ley ante este propio cuerpo esencial de la vida política federal mexicana, pues en sí el que representa la vida federal de nuestro país. No estaba yo muy lejos de ahí y fácilmente me localizaron y pasé al salón de plenos, en donde rendí la protesta como gobernador provisional del estado de Quintana Roo. De esta suerte me toca ser el último gobernador del territorio federal y el primer gobernador del estado de Quintana Roo que nació para esas fechas. Quintana Roo había vivido una buena etapa de gobierno impulsado por varios gobernadores, el último de ellos un destacado político hidalguense que fue el señor licenciado Javier Rojo Gómez. Don Javier había sido jefe del Departamento del Distrito Federal, había sido pretendiente de la Presidencia de la República, embajador en Japón, dirigente nacional de la Confederación Nacional Campesina, la CNC, y la última etapa de su vida la pasa como gobernador de Quintana Roo. El día 30 de diciembre de 1970, él falleció, y el día 31, que cumplía un mes de gobierno el presidente Luis Echeverría Álvarez, pasa a la agencia funeraria en donde estaba el velatorio y hace una guardia al féretro que contenía los restos de ese importante político mexicano, don Javier Rojo Gómez. Terminando eso, se traslada a la ciudad de Villahermosa. En Villahermosa, el día 30, apenas un día antes, había tomado posesión el gobernador Mario Trujillo García y yo había concluido mi responsabilidad de trabajo como secretario general de gobierno y varias veces a lo largo de ese año encargado del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco. Acompañé al licenciado Trujillo a la reunión con don Luis Echeverría, que se llevó a cabo en los jardines de la Comisión del Grijalva en Cárdenas, Tabasco, y allí, acompañado del gobernador y del que habla,
y de varios secretarios de Estado, particularmente el de Agricultura de la República, que era Manuel Bernardo Aguirre, político de Chihuahua, ampliamente experimentado, y a él lo acompañaban los 3 directores de los bancos ligados al campo que tenía el país y cuya titularidad de sus consejos de administración la tenía el secretario de Agricultura. Del Banco Nacional de Crédito Ejidal, un político de mucha experiencia, de mucha edad, el ingeniero Foglio Miramontes. Del Banco Nacional Agropecuario, precisamente un hijo de don Javier Rojo Gómez, el licenciado Jorge Rojo Lugo. Y por parte del Banco Nacional de Crédito Agrícola, el exgobernador de Sonora, que pasó a ocupar al término de su mandato la dirección del Banco Nacional de Crédito Agrícola, que estaba orientado fundamentalmente a apoyar a la pequeña propiedad agrícola en materia de financiamiento. Ahí estuvimos un largo rato y el señor presidente Echeverría tenía conmigo la distinción, que siempre he apreciado mucho, de que de las comisiones de campesinos que lo entrevistaban, prácticamente todas las preguntas sobre lo que lo cuestionaban me lo solicitaba a mí en opinión. Yo le daba la opinión porque yo era el que acababa de terminar el gobierno del Estado y el licenciado Trujillo apenas lo estaba iniciando. Al término de esta reunión de varias horas, pasamos a una conferencia de prensa y después, antes de pasar a la cena de medianoche, antes de pasar, decía, a la cena clásica del advenimiento de un nuevo año, el 31 de diciembre, comenta con el licenciado Mario Trujillo, le informa que yo no he quedado dentro de su administración, que la que había quedado era mi esposa como secretaria de Finanzas, María de la Luz León Estrada, actualmente de Gutiérrez, ya hace un largo rato, y ella fue designada secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado, ya había sido la tesorera municipal del municipio del Centro, que es donde se ubica la ciudad de Villahermosa, capital del Estado. Para mí es un orgullo que ella me acompañe en esta ocasión, como en la vida larga que tenemos de matrimonio, casi por cumplir 54 años de casados, con 5 hijos y 17 nietos, para contribuir a aliviar las presiones demográficas de nuestro país, desde luego. Decía pues que quiero de manera especial dedicar estos comentarios de mi parte como un homenaje a la figura de don Luis Echeverría Álvarez. Parece irreal que, siendo él el motor fundamental del cambio que me toca a mí instrumentar, no vea uno por distintas partes de Quintana Roo la presencia de su nombre. Pero lo que hay que comentar
porque a la distancia se olvida. Durante su gobierno se prohibió que las obras públicas, las nuevas tareas que emprendiese el gobierno de la República, no podían llevar los nombres de los funcionarios públicos. Por eso no hubo ninguna carretera, avenida, el ingenio azucarero, la zona libre, etcétera, etcétera, a nombre de Luis Echeverría, y menos desde luego de David Gustavo Gutiérrez. Esto se modificó al siguiente sexenio, porque ya aquí en Cancún, siendo presidente don Pepe López Portillo, del que yo también fui colaborador, se hizo la avenida que todos conocemos, que fue originalmente la carretera de acceso a Puerto Juárez, originalmente la culminación de la carretera Circuito del Golfo y el Caribe, que en el tramo último se le puso el nombre de Avenida José López Portillo. Pero les comento, el creador real de todas las reformas que culminaron con el Estado de Quintana Roo es Luis Echeverría Álvarez. Y para mí un gran orgullo haber sido colaborador cercano de él y encargado de las tareas que aquí localmente se llevaban a cabo. Es muy interesante traer aquí el comentario sobre Cancún, porque quienes están aquí, muchos tienen una larga vida local y otros tendrán poco tiempo, pero finalmente para todos es importante conocer cómo se gesta el proyecto específicamente turístico de Cancún. Realmente este proyecto no se inicia por algo mágico o el descubrimiento de una persona en particular. Este proyecto nace dentro del interés del Banco Central del país de mantener la paridad cambiaria, de que el país tuviese divisa suficiente para poder tener una estabilidad monetaria. Y para eso siempre se acudía al crédito de los organismos internacionales, de manera fundamental a los dos bancos principales para el fomento del desarrollo internacional, que eran el Banco Mundial, en primer lugar, y el segundo, el Banco Interamericano de Desarrollo. Los técnicos del Banco de México, con acierto, piensan que era pertinente que buscara México qué ofrecer como proyectos que fueran atractivos para que estos bancos de financiamiento internacional apoyaran con recursos proyectos para el desarrollo de México. De esta suerte se presentó primero el proyecto para el desarrollo de polos turísticos, no recuerdo bien si fueron 5 o 7 a nivel nacional. Se presentó primero al Banco Mundial y este los rechazó. Y se vuelve a hacer el esfuerzo con el Banco Interamericano de Desarrollo y este autorizó el proyecto, comenzando con Cancún, con un financiamiento que hoy, a la luz de lo que hay aquí, se vería casi hasta ridículo, porque en su momento, que la paridad andaba en 12.50, fue de $50 millones. Y esto
da origen a que un organismo que crearon en el propio Banco de México, que se denominó Infraestructura Turística o Infratur, comenzara a trabajar en lo que es la parte original de Cancún. Cuando viene en campaña política el candidato a la presidencia de la República, Luis Echeverría Álvarez, ya lo traen a visitar lo que iba a ser el proyecto de Cancún, el paso en el puente de Nichupté era de troncos de palma y ahí pasó la caravana a conocer lo que iba a ser el proyecto de Cancún. Siguió avanzando, pero había y se desarrolla una gran confrontación en el país de la conveniencia o inconveniencia de llevar adelante el proyecto. Muchas gentes salían a comentar que el país había corrido grandes riesgos y podía también, en este caso, correrlo, mermando la soberanía nacional, poniendo en riesgo esta soberanía, y otros eran apasionados defensores de esa posibilidad. A cargo del proyecto por parte del Banco de México se puso al licenciado Antonio Enrique Sabiñac, que prestaba sus servicios profesionales dentro del Banco de México. Así empezaron a trabajar y se va avanzando, pero no estaba autorizado por el gobierno de la República ni por el territorio federal de Quintana Roo el proyecto de que se trata. Así se trabajó un tiempo y, como comentó Fernando, ya bastante avanzado el año, un domingo me llamó el presidente Echeverría, volé de Cozumel a México y me entrevisté con él en una larga charla esa tarde en la Ciudad de México, en Los Pinos. Y allí me planteó que teníamos un gran problema, que había una gran controversia, unos a favor y otros en contra de llevar al cabo el proyecto de Cancún. El proyecto de Cancún era uno de los que integraban todos los proyectos turísticos que se pensaba promover y llevar al cabo. En esto estaban Los Cabos, Loreto, Iztapas y Guatanejo, Huatulco, no sé si me escape alguno, pero eran fundamentales. Pero de estos, el que se inicia es Cancún. Y entonces me llama el presidente de la República para decirme que quería tener mi opinión porque estábamos en el momento exacto para cancelarlo y no pasaría nada. Lo negativo que hubiese podido haber sería fácilmente controlable y que con toda libertad le expresara mi opinión sobre la posibilidad real del proyecto. Probablemente mi formación de economista y el tiempo que llevaba yo en Quintana Roo había podido constatar que era una posibilidad real, concreta, de ofrecer un gran desarrollo turístico al país, que además la gente que habían puesto al frente, el señor licenciado Antonio Enrique Sabiñac, era una gente honorable, capaz y talentosa. Entonces llega un momento en que el presidente de la República
se pronuncia y me dice: señor gobernador, entiendo bien lo que usted me ha dicho y tomamos la decisión de ir adelante con todo. A partir de ahí se da realmente la verdadera posibilidad política de que el proyecto caminara y no se detuviera. Fue una decisión que tomó el presidente Echeverría y que todo lo que viene adelante me toca instrumentarlo a mí. Les quiero decir inclusive, como un dato relevante, que seguramente ustedes que conocen bien la ciudad, hay una calle que lleva el nombre de Nader. Nader era un abogado del jurídico del Banco de México que pasó a prestar sus servicios a Infratur en el área jurídica. Y precisamente al inicio del año de 72 fue a Chetumal, a las oficinas de gobierno, a recoger el proyecto autorizado hasta entonces para todos los trabajos de Cancún. Se habían estado realizando indudablemente muchos trabajos, pero sin la autorización de gobierno correspondiente. Y con tristeza debo recordar a ustedes aquí que el día que va el licenciado Nader a recoger los documentos de autorización, yo había salido a una gira a una región del centro de Quintana Roo que se llama Chacchoven. Y cuando yo venía de regreso, como a las 7 de la noche, veo a la altura más o menos de Bacalar un gran movimiento aéreo y me entero, porque iba un destacamento del ejército y un destacamento de la policía de Quintana Roo, que el avión que había salido de Chetumal, a los 10 minutos de que salió de Chetumal y cuando reportó a la torre de control nivelado a 10.000 pies, un día despejado, soleado, sin problemas, de buenas a primeras, se desplomó y todos los que iban en él, cerca de 30 personas entre tripulaciones y pasajeros, entre ellos el licenciado Nader, murieron en ese muy trágico accidente. Ese día, muy tarde, llegamos hasta el sitio y aquello era realmente macabro y los papeles de la autorización para Cancún habían quedado en un portafolio todo deteriorado. El licenciado Nader había fallecido. Ese dato especial es muy triste porque era un funcionario leal a su trabajo y entregado las tareas a su cargo, y fue la primera vida que realmente se perdió muy ligada al proyecto de Cancún. Hubieron algunos otros casos donde también se suscitó algún hecho trágico, pero creo que el más relevante es el del licenciado Nader. Por eso a una de las principales calles del centro de Cancún se le puso el nombre de él. Esa es la razón de la calle Nader, que seguramente muchos no lo sabían, por eso lo menciono, porque creo que vale la pena mencionarlo. El territorio de Quintana Roo tuvo sus orígenes en los conflictos que tenía nuestro país en la frontera de esta porción de la península con Inglaterra, de donde había derivado
el territorio de Belice como colonia británica. ¿Y qué es lo que sucedía? Belice, que nace como una forma de explotar la madera por parte de empresas inglesas, se convierte después en la vía de fomento al contrabando de todo tipo de mercancías hacia el territorio mexicano que pasaban procedentes de Belice. Pero además hubo un movimiento social muy importante que se conoce en la península como Guerra de Castas, y de allí, de Belice, se fomentaba este movimiento campesino, rural, indígena, aportando armas para mantener el proceso de insurrección vivo. Por eso, el presidente de la República de entonces, don Porfirio Díaz, que tiene etapas muy criticables, pero también tiene etapas de gran servicio al país, él decide la creación del territorio federal de Quintana Roo con toda la cara que da el Caribe de la península de Yucatán. Ya el antiguo Yucatán había tenido en el constituyente de 1856 la pérdida del distrito de Campeche, que es cuando se erige el Estado Federal de Campeche. Y aquí, a fines del siglo XVIII, aproximadamente 1898, se erige el territorio federal de Quintana Roo, perdiendo los gobiernos locales la autoridad y siendo gobernado a partir de entonces por un representante personal y directo del presidente de la República. Eso eran, a partir de allí, los gobernadores del territorio federal de Quintana Roo. Pero luego, en las vicisitudes políticas que sufre México, como todos los países del mundo las tienen, allá por los años 30, se desaparece el territorio federal de Quintana Roo y se divide en dos fracciones. Una del sur se le da al estado de Campeche y la otra del centro norte a Yucatán. Esto para las gentes locales fue un golpe verdaderamente brutal. Mi querido amigo, el licenciado Jesús Martínez Ross, que me sucedió como gobernador del estado y que había sido colaborador mío como oficial mayor de gobierno, que era la posición más relevante que ocupaba siempre un quintanarroense. Él le tocó nacer en esa época, cuando el sur nació en Chetumal, y en esa época esa zona pertenecía a Campeche. Por eso lo vacilaban luego. Pero bueno, eso está dentro de los datos curiosos de la historia local. Cuando viene en campaña el presidente Lázaro Cárdenas, la gente local de Cozumel y de Chetumal se organizan para pedirle al presidente Lázaro Cárdenas que restablezca el territorio federal de Quintana Roo. Asume ese compromiso el señor general Lázaro Cárdenas del Río, y en tanto llega a la presidencia de la República, restablece al territorio federal de Quintana Roo. Vuelve a integrarse como lo era antes de la partición que da origen a una parte a Campeche y otra a Yucatán. Eso
lo hizo el general Lázaro Cárdenas. Y así transcurre la vida del territorio federal, y un poco la convicción que había es que se usaba Quintana Roo para resolver problemas políticos con figuras importantes de la vida pública de México, que mandándolos a gobernar a Quintana Roo, pues los sacaban de la circulación y probablemente dejaban de ser problema por sus aspiraciones políticas. El que rompe con esto es el presidente Luis Echeverría Álvarez. ¿Y por qué digo que rompe con esto? Él, a 30 días de tomar posesión del gobierno de la República, viaja a Tabasco después de estar en la ceremonia fúnebre de don Javier Rojo Gómez haciendo una guardia, y ese día 31 de diciembre me dice a medianoche a mí que yo no me quedo en Tabasco, y se lo dice al propio gobernador Mario Trujillo, sino que yo me voy al Distrito Federal porque él me va a encargar una función directa por parte del gobierno de la República. Así fue efectivamente, y cuando voy a México el lunes 4, después de haber pasado eso el día 31 de diciembre, estaba yo con la preocupación enorme de qué o a dónde me iban a mandar. Imagínense, como tabasqueño, si me mandaban a Sonora o a Chihuahua, lo duro que iba a ser para mí. Pero tengo la fortuna, y entonces dice el presidente de la República: no se preocupe, consígase unas latas de café, algunas tazas, y allá preparamos café y tomamos café y pasamos la noche. Bueno, pues, imagínense ustedes, en este país nuestro, con el poder que tenían los presidentes, y él está dando a uno esa instrucción, ¿qué puedo uno hacer? Pues no me quedaba alternativa, y salgo de ahí con la preocupación enorme, y de repente entra el jefe de Estado Mayor Presidencial, no sé si ustedes lo recuerdan, al general, me voy ahorita el nombre, el general Castañeda Gutiérrez, sale del despacho donde estuvo con el presidente, y si me ha podido fusilar, me fusila, porque va y me dice: ¿cómo es usted tan irresponsable, señor gobernador, de querer llevar a ese lugar al presidente de la República? No hemos recorrido la zona, no tenemos ningún contacto, ningún conocimiento. ¿Cómo va usted a meter allá al presidente de la República? Y tuve que decirle yo también fuerte: pues vaya usted y reclámele a él, no a mí, porque el que quiere es él, no yo. De tal suerte que se nos han presentado varios problemas que en este tipo de foros sencillos y de personas que apreciamos locales se puede comentar, y porque el tiempo ha transcurrido. Y entonces se inicia una movilización impresionante de prensa nacional e internacional que mueven a Cozumel. Todos los hoteles, como era Semana Santa, estaban llenos, y era un problema del mundo dónde íbamos a meter a la gente. Entonces, pues hubo necesidad de tomar medidas de emergencia para poder tener las habitaciones que requeríamos. Muchos aviones que llevaban a la gente pues ya no pudieron aterrizar porque había condiciones especiales, y eso permitió ocupar con esos periodistas las habitaciones.
Y al día siguiente nos desplazamos de ahí aquí a Puerto Juárez, donde hubo una pistita antigua en donde aterrizaba uno con una pista de 1200 metros de longitud. Y bueno, yo vengo con él y estando aquí empiezan a llegar todos los gobernadores del sureste, desde el de Veracruz, el de Oaxaca, el de Chiapas, el de Tabasco, el de Campeche, el de Yucatán y nosotros que éramos de Quintana Roo. Todos no sabían para qué, yo mismo no sabía para qué, y el general secretario, jefe del Estado Mayor Presidencial, tampoco, el único era don Luis. La cosa es que salimos en unos autobuses. Yo estaba muy contento porque ya habíamos terminado el camino de Cantunilquín a Solferino y San Ángel, y de allá a Chiquilá con el muelle de atraque. Estaba muy contento porque tenía yo mis sobritas, pequeñas, pero eran a nivel local, muy gratas. Y entonces cruzamos todos los gobernadores del sureste, cuando menos la mitad del gabinete de la República, y nadie sabía para qué íbamos. Se inauguraron descendiendo el centrito de salud, luego vimos la escuelita primaria y luego el parquecito, y de repente ahí llama a todos los que iban de prensa, que eran de 150 a 200, y ahí en el centro de Holbox hace la famosa declaración de Holbox, donde México se pronuncia y promueve ampliamente la zona económica exclusiva de 200 millas náuticas a partir del litoral del país. Esto le daba a la nación mexicana un cambio de más del 100% de su superficie, y los recursos del mar pasaban, una vez que esto se autorizara en Naciones Unidas, a ser propiedad, como lo son, de la nación mexicana. Eso es lo que él tenía en exclusiva, y que todos los que íbamos no sabíamos nada. El que lo sabía era él, y había estado hablando a Nueva York con personal de Relaciones Exteriores. Y ahí se hace el pronunciamiento de la famosa declaración de Holbox sobre la zona económica exclusiva. Allí regresamos y el presidente decide ir a visitar la zona sur del estado. Ahí la mayoría ya se regresa a sus destinos, y yo vengo con él al sur de Quintana Roo y quiero recorrer toda la zona de la ribera del Río Hondo, los nuevos centros de población, en fin, hacemos una extensa gira por Quintana Roo y yo lo voy acompañando. Pero después salimos de ahí y toma la decisión de pasar a Tabasco una gira para ir al Plan Chontalpa. Y ahí me toca ir con él también. Y salimos de allí y vamos con el gobernador de Chiapas a inaugurar la carretera de Pichucalco y Tuxtla en una comitiva que encabeza el gobernador de Chiapas en aquel entonces, el doctor Velasco Suárez. Y ahí sigo yo de gira con él. Terminamos la gira en Chiapas y entonces decide que vamos a Baja California Sur. Y ahí brinco hasta Baja California. Tardé 15 días en regresar a Chetumal. Con eso les digo todo. Pero bueno, no hay duda que fue
Y es afortunadamente porque vive don Luis, un hombre excepcional, y por eso esta entrevista la quiero dedicar a él como un homenaje a su calidad humana, a su calidad de presidente y a lo mucho que ha servido al país.